Bueno, regresamos con lo prometido, lo que les contábamos antes de irnos a la pausa. Daniel Andrade, representante de Democracia Viva, la fundación que destapó la polémica del caso Convenios. Esta jornada rompió el silencio con el matinal Contigo en la Mañana. Conversó en exclusiva, en donde entregó algunos antecedentes, se conocieron algunos detalles, su versión además de los hechos. Estamos con Antonio Ruiz, editor de Política, que nos va a contar más de esta entrevista. ¿Qué fue lo que dijo? Fue bien extensa la entrevista. Sí, ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Buenas tardes también a ustedes en sus casas. Extensa entrevista exclusiva en Chilevisión, en el matinal, justo cuando el caso Fundaciones, el caso Convenios, está próximo a cumplir 50 días. 50 días en los que no ha parado, ¿no es cierto?, el interés por este caso que ha remecido a la política nacional y que también ha sacudido al gobierno del presidente Gabriel Boric con solicitudes de renuncia y alta tensión entre los sectores políticos. Daniel Andrade es sin duda uno de los protagonistas de este escándalo que ha remecido la política nacional. Habló extenso, él fue el fundador y el representante legal, ¿no?, de la Fundación Democracia Viva, sin duda protagonista de este escándalo. ¿Cuál fue las principales explicaciones que él le entrega? Porque yo creo que aquí hay dos cuestionamientos. Uno, ¿en qué se gastó el dinero? Y dos, ¿por qué se le asigna el dinero a esta fundación en particular? Porque ahí hay una crítica más de fondo al hecho de que se conocían, tanto quien asigna los fondos como quien recibe los fondos. Sí, recordemos que este escándalo comenzó porque se habló de relaciones íntimas entre militantes ahí de Revolución Democrática, relaciones en torno a los cargos que desempeñaban, ¿no? En este caso, él como militante de Revolución Democrática, representante de la Fundación Democracia Viva, creador de esta, y este convenio con la Seremi de Vivienda de Antofagasta, que era dirigida en aquel entonces por Carlos Contreras, también militante de Revolución Democrática, y ahí el vínculo con quien es ahora la expareja de Daniel Andrade, la diputada Catalina Pérez, de quien Carlos Contreras, el Seremi de Vivienda de la región de Antofagasta, fue también jefe de gabinete, estrecho asesor. Allí comenzaron estos cuestionamientos y allí también nace el mea culpa que hace él también durante esta mañana en la entrevista concedida al matinal de Chilevisión. Antonio, sobre el curso de cómo se van dando los hechos, acá suele ocurrir en términos generales, que son las fundaciones las que postulan a recibir determinados fondos para algún proyecto en particular. Acá lo que él da a entender, lo que él señala es que habría sido el MIMBU quienes habrían contactado a la propia fundación, ¿no? Sí, señala él, que en medio de esta entrevista extensa se le pregunta una y otra vez cómo se llegó a la firma, ¿no?, de estos 3 convenios millonarios por sobre los 400 millones de pesos a una fundación que no tenía experiencia en este tema, ¿no? Esa es la gran interrogante que queda, cómo se le asignan tantos recursos, más de 400 millones de pesos a una fundación recientemente creada y sin la expertise necesaria, ¿no?, para poder ejecutar estos recursos. Y curiosamente es allí donde Daniel Andrade señala que no es la Fundación Democracia Viva la que recurrió, la que tocó la puerta ahí del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, sino que es el MIMBU, curiosamente, el que recurre, digamos, a la fundación para poder obtener estos trabajos. Del todo llamativo, acompañado esto de un mea culpa de parte de Daniel Andrade, dice que fue un error gigante haber firmado estos convenios. Pero el mea culpa, sentir vergüenza, claro, pero el mea culpa apunta a que al hecho de firmar convenios bajo este criterio de asignación directa, donde se conocían entre ellos, o hay una mea culpa por el destino que tuvieron estos fondos. Sí, yo creo que el mea culpa yo creo que va porque él enumera también todo el impacto que esto ha tenido, el daño que ha generado, habla de personas cercanas a él, entendemos su expareja, ¿no?, la diputada Catalina Pérez, y yo creo que el mea culpa va en esa línea, ¿no?, del impacto en retrospectiva, de mirar hacia atrás y ver todo lo que se generó, ¿no?, en estos 50 días ya casi del escándalo del caso Fundaciones. Les invito a que revisemos parte de lo que dijo. Seguimos comentando de inmediato esta entrevista en extenso de Daniel Andrade. Yo mirándolo en retrospectiva, yo jamás habría firmado esos convenios y creo que ha sido un error gigante. Por todo el daño que se le ha provocado a mi gente cercana, al gobierno, a la diputada Catalina Pérez, a mucha gente. O sea, eso a mí me ha tenido mal. O sea, al principio, de hecho, crisis de angustia. En parte no salí tan bien porque no me podía el cuerpo. O sea, como que me sentía que me moría, me retrataron como que fuese el líder de una banda criminal. O sea, eso fue un poco lo que se retrató en la prensa. Y yo no habría firmado esos convenios porque creo que
Fui imprudente en ese momento. Actué con exceso de confianza de acuerdo a lo que la ley establecía. Siempre se me dijo que esto era un marco, estaba dentro del marco legal. Y tampoco pensé y no medí los riesgos políticos de cómo armar este triángulo. Bueno, ahí es parte de las explicaciones que daba precisamente el representante de esta fundación. Y entiendo que también le preguntaban si es que, por ejemplo, la diputada estaba enterada de estos convenios. ¿Quién más sabía sobre esto? ¿En el Ministerio de la Vivienda? ¿En el partido? Sí, una y otra vez él se plegó un poco a la versión inicial, podríamos decir, que entregó la propia diputada Catalina Pérez. ¿Se acuerdan que dijo en su momento que este era un acuerdo entre dos hombres, ¿no? Aludiendo precisamente a Daniel Andrade, quien era su pareja en aquel entonces, y también al Seremi de Vivienda de la región de Antofagasta, Carlos Contreras, ambos militantes de Revolución Democrática, y han sido expulsados, no separados del partido. Pero lo interesante también es que durante el transcurso de esta entrevista hubo noticia, porque en paralelo estaba en una actividad en Lampa el ministro de Vivienda, Carlos Montes. Recordemos que es la Seremi de Antofagasta la que ha solicitado a esta Fundación Democracia Viva que devuelva 294 millones del total que se le asignó, más de 400, no es así, 391 millones dice el Ministerio de Vivienda a través de la Seremi que debe devolver Democracia Viva. Pero Democracia Viva presentó un recurso y dice que son solo 294 los que ellos deben devolver. Es decir, ¿qué pasa con esa una diferencia de más de 97 millones de pesos, que no es menor, y que Daniel Andrade en el transcurso de esta entrevista se le pregunta, porque en Lampa el ministro de Vivienda, Carlos Montes, señalaba que el recurso que presentó la Fundación ha sido rechazado y que solo queda devolver esos la cantidad total. Claro, sí, íntegramente, es decir, los 391 millones. Por eso la pregunta caía de cajón aquí en esta entrevista, y saben que Daniel Andrade defendió esta diferencia. Dice que solo les corresponde entregar hasta por el momento los 291 porque no se les ha precisado, dicen a ellos, de parte del gobierno, cuáles eran los problemas en esos dineros. Porque él dice que se le habían formulado observaciones a principios de este año, pero que todavía se detallan las observaciones. Pero no dice si acaso ese dinero lo tienen, no lo tienen, lo gastaron en lo que correspondía. ¿Da más detalles? No, es interesante porque llegó con papeles y señala ahí, incluso exhibe, aquí están las cartolas, dice, de Democracia Viva, las mías también, para que se vean, ¿no? Entendemos el flujo de dineros eventualmente que pudo haber. Dice que está todo documentado. Claro. Y además visado también, me parece, por los distintos estamentos que correspondía ahí en Vivienda. Claro, que iban a haber observaciones por parte del gobierno y que esas observaciones no han llegado y que por lo tanto hay un criterio más político que técnico, que es lo que él está solicitando. Y sobre este dinero, es dinero que hay una parte que está en la cuenta bancaria, ¿no? Claro. Estos dineros han sido ya embargados, incluso precisaba el propio ministro Montes hace algunos días. Pasemos a escuchar a Daniel Andrade en esta noticia que se produjo incluso mientras se desarrollaba esta entrevista. Nosotros gastamos, no según nosotros, sino que según las cuentas bancarias y las rendiciones, pero son 131 millones. Los 294 millones nosotros los tenemos en la cuenta y los pusimos a disposición desde el día 1 para devolverlos. Todavía están disponibles para devolverlos y nosotros todavía tenemos plazo hasta el 13 de agosto para poder devolverlos. Hay una diferencia entre la cifra que ellos dicen y la cifra que decimos nosotros, que son alrededor entre 90 y 100 millones. Esa es más o menos la cifra. Y nosotros decimos que esa cifra está con rendiciones, está con boleta, está con todo y además entregado al ministerio desde siempre. Bueno, hay un aspecto, Antonio, donde acá se va a requerir la respuesta o se le va a consultar seguramente a la autoridad del Ministerio de Vivienda, que tiene relación con lo que él señala, que no fueron ellos los que fueron, como tú dijiste coloquialmente, a tocar la puerta al ministerio, sino que ellos les ofrecen esta posibilidad de un convenio, ¿no? Fueron convocados, está ese concepto. Y además ahí se desprende lo que él dice, que no tenemos nosotros la experiencia. Pero ¿qué es lo que le habrían señalado? Y además es interesante además ese aspecto, con respecto a la posibilidad de que tal vez podrían haber un subcontrato. Decía algo así como que fueron convocados por la Seremi, decía, y que no tenían experiencia en un tipo de actividad en específico, sí en las otras, y que él habría planteado eso, lo habría advertido, y que le habrían respondido: no te preocupes, para eso se puede subcontratar, aquí no hay nada ilegal.
Eso es parte de la defensa que él hace. Sí, es interesante porque él, claro, realiza este mea culpa en retrospectiva, como mencionábamos, es consciente él, ¿no?, de todo el impacto que se ha generado, el daño incluso, dice, al gobierno del presidente Gabriel Boric, pero por otro lado se desmarca respecto de, ¿no?, respecto de quién recurrió a quién, es decir, que en este caso dice que no fue la intención por parte de la Fundación Democracia Viva, no tuvieron ellos en primera instancia el interés de colaborar con el gobierno, sino que desde el Ministerio de Vivienda se requirió a ellos. Por eso vamos a revisar lo que les mencionaba, lo que dijo el ministro de Vivienda, Carlos Montes, por estas cifras que no cuadran entre lo que Democracia Viva dice que debe devolver y lo que se le está solicitando por parte del Estado. Pasemos a revisar. Lo que a nosotros nos preocupa es recuperar los recursos y que las obras que se comprometieron se hagan. Y por lo tanto vamos a llegar hasta el final para que eso sea así. Si ellos dicen que han hecho más, tendrán que demostrarlo en el proceso judicial correspondiente, tendrán que demostrarlo. De la manera en que argumentó y cómo fundamentó todo esto el señor Andrade, yo no lo vi, estaba aquí, no lo vi, no puedo en este momento responder la manera en que se planteó. Claro, esta era una actividad en la que estaba participando el ministro de Vivienda en paralelo a cuando se estaba desarrollando esta entrevista acá en televisión, ¿no? Y entiendo que también se le preguntó, por ejemplo, ¿qué pasó con las boletas de garantía? ¿No hubo otro tipo de exigencias a esta fundación para que pudiese contratarse estos convenios? Sí, ellos tienen cómo respaldarlo además. Claro, recuerden que hace algunas semanas desde el propio gobierno reconocieron que fue un error no tener estas boletas de garantía que dificulta la devolución de los dineros, que no son pocos, como hemos visto, más de 391 millones, dice el Ministerio de Vivienda a través de la Seremi, que debe devolver la Fundación Democracia Viva. 97 millones menos, dicen ellos, que tienen que devolver, y no es menor este contraste entre las cifras. Por eso estos dimes y diretes entre Democracia Viva en el estudio de Chilevisión durante esta mañana y el propio ministro Montes en Lampa. Oye, ¿cuál es el impacto que tiene también respecto al sector político que representan? Lo digo porque en esta conversación que se dio con Montserrat y Julio César, le planteaban también que pertenecen a una generación y a un sector político que se suponía llegaba como con una actitud diferente, libre de todo este tipo de cuestionamientos. Le mencionaban ahí estas palabras del ministro Jackson, que se consideraron como soberbias en su momento, planteándose como una generación distinta a la anterior. ¿Qué pasa con eso también a lo largo de esta conversación? Claro, todo el sector político del cual viene Daniel Andrade, porque recordemos que él, si bien ahora está desempeñándose, ¿no?, en la fundación, él es ingeniero de profesión, tiene también un rol técnico, pero tiene un pasado como dirigente estudiantil también importante, y está ligado íntimamente a personalidades allí de Revolución Democrática, que son parte del Frente Amplio, que respaldan al gobierno del presidente Gabriel Boric. Y recordemos que, claro, una de las banderas de lucha, podríamos decir, banderas enarboladas en lo político, era una nueva manera de gobernar, ¿no es cierto? Y fue un discurso que también los lleva al poder, ¿no es cierto?, liderados por el actual presidente Gabriel Boric. Y Antonio, ¿y hay reacciones ya además en el mundo político, particularmente en el Frente Amplio? Diego Ibáñez, particularmente el presidente de Convergencia Social, se desmarca totalmente de Daniel Andrade y asegura que no representa a la Mesa Nacional del Frente Amplio y, comillas, dice que se vaya lejos. Parte de lo que ha dicho hace muy poco momento. Sí, ellos fueron expulsados del partido, recordarán ustedes, tanto Daniel Andrade como el Seremi de Vivienda de la región de Antofagasta, Carlos Contreras, quien fue el primero de las autoridades del gobierno en dejar su cargo. Ahora van 5 en estos casi 50 días. Pero otro de los conceptos claves, y que lo han acuñado incluso autoridades del gobierno durante estas semanas, ha sido el de la corrupción, que aquí habría corrupción. Se lo preguntaron también a Daniel Andrade en esta entrevista. Pasemos a revisar. Son las cartolas mías personales y de la Fundación, en la que se muestra que aquí no se ha robado ni un peso y que todos los fondos se han ocupado para lo que el convenio asignó y la tarea que se le asignó a la Fundación de este convenio. Si el gobierno cree que hay corrupción, sería bueno que se ingresara alguna normativa, algún proyecto de ley que justifique esto, porque si no, todos los organismos privados, tanto fundaciones o empresas que se relacionan con el Estado, pueden ser indicados como corruptos cuando se han apegado a la ley.
ese punto también es muy relevante porque hay declaraciones acá del propio presidente Gabriel Boric, también del ministro de Justicia, donde cuando se les consulta puntualmente por lo de la Fundación Democracia Viva, responden ellos, lo califican como actos con indicios de corrupción, se le vincula con el concepto de corrupción. Pero señala ya además él, ya hace hincapié en que esto están parados bajo la ley, dentro de los márgenes de la ley. Sí, el típico debate respecto de lo que está permitido por la ley y la ética, ¿no? Respecto de cuán conveniente era firmar estos convenios acordados entre personas que militan en un mismo partido, partido que ha pagado los costos, eso sí, en lo político y está por verse. Esta es una crisis política que no ha cesado, ¿no? En estos 50 días, pero que también sigue su línea por lo judicial. Recordemos que ayer mismo, en dependencias de la Fiscalía Nacional, ahí en calle Catedral, en el centro de Santiago, se reunieron el fiscal nacional con los persecutores regionales. Ya son 10 fiscalías regionales involucradas en investigaciones que abarcan de norte a sur de nuestro país. En total 11 regiones, se están investigando 32 fundaciones, no solo Democracia Viva, que fue la primera que conocimos aquel 16 de junio, de la mano precisamente de Daniel Andrade, con todo este escándalo que se generó con esa fundación en particular. Pero recordemos, según precisaba ayer Ángel Valencia, el fiscal nacional, que ya son 32 las que son materia de investigación. Ahora, ahí lo interesante es judicialmente, ¿cuál es la consecuencia que puede tener? Porque esto puede implicar o no un delito si es que se llega a descubrir, por ejemplo, que el dinero que se gastó en otra cosa que no correspondía. ¿Está justificado o no? Ese es un punto. Pero el otro cuestionamiento, más allá si o no delito, es el hecho de que se asignen fondos entre personas que se conocen. Que eso también le quita mérito a lo mejor a otra fundación que también quería participar en esto, que a lo mejor también tenía o que sí tenía la experiencia en todos estos servicios. Eso es lo cuestionable. Ese es finalmente el cuestionamiento, más allá de lo que pasa. Y agregar otro punto, fundaciones que fueron creadas hace muy poco y que su debut, podríamos decir, con esta asignación de recursos fue precisamente en el marco de este escándalo, es decir, su primera asignación por parte del Estado con montos que superan los 400 millones de pesos, claro que es del todo sospechoso, como han acuñado una serie de autoridades también desde el mundo político. Porque ahí él además da a entender que estos trabajos se han ejecutado, se han llevado a cabo. Eso y eso es lo que tiene todos los documentos. Y que eso además, para poner un contexto, marca una diferencia con lo que ha ocurrido y hemos visto en otros casos. Como por ejemplo lo que ocurre con el denominado caso lencería, que eso, otra discusión, se enmarca dentro del caso de convenios o caso de fundaciones. Pero ahí, por ejemplo, se cuestiona que se gastó la plata en otra cosa que no tenía que ver con los servicios contratados. Con los servicios contratados o con los fines que se habían adjudicado esos fondos. Bueno, les queríamos comentar que estábamos muy pendientes a la entrevista ahí en el estudio del matinal, la entrevista ahí de Montserrat y Julio César, pero a la salida de la entrevista, un equipo también de Chilevisión Noticias estaba esperando a Daniel Andrade. Me tocó esperar ahí pacientemente por esta entrevista que se prolongó porque la verdad que era muy interesante poder escuchar su primera entrevista, ¿no? Sus primeras palabras luego de este escándalo que conocimos como Democracia Viva el pasado 16 de junio. Hubo oportunidad también para abordarlo en los pasillos, ya iba raudo a subirse al vehículo, ¿no es cierto?, para hacer abandono del canal. Algo más escueto. Pasamos a revisar ese momento ahí en los pasillos del canal. ¿Cuál es el mea culpa por estos convenios firmados entre puros militantes de Revolución Democrática, Daniel? También di mi mea culpa y lo avergonzado y también que me he sentido con mucha pena y angustia respecto a este tema. ¿No había una nueva forma de gobernar en el gobierno del presidente Boric? ¿El daño que se le ha hecho? No me voy a referir a temas que no tengan que ver con Democracia Viva. ¿Por qué te contacta el Ceremi si ustedes no tenían ningún tipo de antecedentes de este tipo de proyectos? No, vale, gracias. Él me contactó, ya lo declaré. Claro, que esa pregunta es clave, la que tú decías, en cuanto a las implicancias políticas que tiene todo esto. Se habla de una nueva forma de gobernar y finalmente, bueno, él dice que no va a responder eso, que no tiene que ver de lucha de Frente Amplio particularmente, ¿no? Pero él prefiere no profundizar en eso. Fue bien mesurado, te diría yo, fue bien medido en sus críticas al sector y al gobierno particularmente, porque acá también una palabra además. Sí, en contraste a la declaración que hacías tú del presidente de Convergencia Social, que dice que ya no representa a nadie, que ya prácticamente nadie lo conoce, pero él tuvo cuidado, podríamos decir, al referirse al sector político donde militaba hasta hace poco, ¿no? Sí. Que es Revolución Democrática, que es uno de los partidos eje
del Frente Amplio que respalda al actual gobierno del presidente Gabriel Boric, que está en medio de esta crisis, ¿no? Una de las mayores que ha debido enfrentar desde su llegada al Palacio de la Moneda y que mantiene al día de hoy fuertes cuestionamientos sobre la figura del ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, quien es apuntado, ¿no?, como líder de Revolución Democrática, complicado aún más luego del robo en dependencia de su ministerio hace algunos días. Así es. Un caso además que dio inicio a otras investigaciones. Verdad, también. Bueno, pero es un tema que va a estar marcando, por supuesto, esta jornada, estas entrevistas, estas declaraciones. Vamos a estar en las siguientes ediciones, por supuesto, profundizando sobre el tema. Antonio Ruiz, muchas gracias por acompañarnos. Muy bien. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, con estas imágenes nos vamos a la pausa y regresamos con más informaciones.